Buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Cuadros, director de la Maestría en Finanzas de SAN, y tengo hoy el agrado de presentarles a Luis Peñalosa, quien es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos va a encantar con la presentación de Business Intelligence, cómo los datos se pueden transformar en decisiones. Quiero agradecer profundamente al profesor Peñalosa, amigo personal, compañero mío en la Universidad Católica en la Facultad de Economía, quien ha desarrollado una carrera académica muy importante en el mundo intelectual español y que nos va a compartir su conocimiento sobre cómo la data, cómo la información, cómo los algoritmos de inteligencia artificial que actualmente están predominando en el mundo pueden darnos muchísima más información y muchísima más exactitud en la predicción de datos que tanto es importante y relevante en el mundo financiero. Luis, muchísimas gracias por tu participación y encantados a todos de tenerlos esta Financial Week de esta semana. Buenos días. Gracias, Ernesto. Efectivamente, somos compañeros para todo el mundo, somos compañeros de universidad, hemos sido compañeros y nos hemos vuelto a reencontrar nuevamente y hemos planeado esta pequeña reunión o seminario que intentaré contaros lo que trabajo, las cosas que trabajo y las cosas que he ido encontrando y descubriendo, ¿no? Y podamos empezar así a intercambiar a futuro nuevas actividades de tipo académico en beneficio de la formación de los estudiantes de las nuevas generaciones. Ese sería esto. También quería agradecer tanto a la organización, a los organizadores de este evento, ¿no? Carlita, Sandra y todas las personas que hayan participado, así como a las autoridades que han hecho posible que este tipo de evento se lleve adelante, ¿no? Si Bien, no hay... muchísimas gracias, Juan Luis. Y bueno, el director Ernesto Cuadros y a todos los que nos acompañan. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Procedemos a compartir la presentación. Muchas gracias, Juan Luis. Adelante. Vale. Eh, Quería comenzar, a ver, ¿dónde está el compartir? Vuelvo a compartir, ¿no? Bueno, buenos días a vosotros, aquí estamos de tardes ya. El tema que voy a abordar es un tema que le he denominado retos de la transformación de los datos en las decisiones estratégicas. Es un tema de gran relevancia y voy a empezar por formular una pregunta y es que nos debemos preguntar si los modelos de organización y gestión actuales de la actividad empresarial responden a los cambios provocados por la sociedad del conocimiento y la economía digital. Esa es la gran pregunta que debemos contestar y responder, porque de ello depende cómo podemos enfrentar los nuevos retos, las nuevas cosas que van apareciendo en el mundo actual, ¿no? Cuando hablamos de modelos de organización, para responder una pregunta como esta, lo primero que tenemos que hacer es contextualizar la pregunta, contextualizar el problema que estamos planteando. Y, curiosamente, este problema está relacionado con aspectos como la geopolítica, conflictos como la de Rusia, conflictos como la de Irán, conflictos como la de Trump, la de Estados Unidos, conflictos como la de China, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son elementos que debemos tomar en cuenta si queremos tomar decisiones fundamentadas, decisiones que estén basadas en hechos y no en intuiciones o lo que ahora se denomina mucho en el mundo sobre todo del periodismo. Yo pienso que esto es así. Y en realidad
lo que piensan muchas veces no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? A nivel de la inversión, a nivel de empresa, no podemos darnos el lujo de tener ese tipo de razonamiento lógico. Por esa razón, considero que la contextualización debe comenzar estableciendo o reconociendo que hay un doble proceso simultáneo. Por un lado, la globalización y por otro lado, la desglobalización. Por un lado, esa es como si fueran las dos caras de una misma moneda. A ello podemos añadirle un hecho importante, y es el cambio en la tendencia del proceso de toma de decisiones, ¿no? En la que el conocimiento y la inteligencia colectiva juega un papel relevante. Esos son dos aspectos que deben ser también considerados cuando nosotros queremos responder a la pregunta que hemos hecho. ¿Es el modelo actual de organización y gestión de la actividad empresarial responsable, adecuada para el cambio provocado por la sociedad del conocimiento y la economía digital? Repito, esa es la pregunta relevante. Cuando hablamos nosotros de globalización y desglobalización, mucha gente tiene un concepto muy vago de lo que es la globalización o lo que es la desglobalización. Y por eso voy a entrar aclarando algunos conceptos que son necesarios para poder entender de qué va eso de la globalización, porque es un término utilizado, denostrado, traído, etcétera, pero que no es utilizado en concreto en términos, no hemos logrado internalizarlo dentro de nuestra actividad o dentro de nuestra dinámica profesional o dentro de nuestra dinámica empresarial, ¿no? Cuando hablamos de globalización, en primer lugar, hablamos de, por un lado, de que tenemos una visión difusa de lo que es la globalización. Es una idea muy genérica de decir, por ejemplo, nosotros estamos relacionados con todos. Y ese tipo de definición es tan vaga que no logra que entendamos que el proceso de desglobalización en el mundo empresarial, en el mundo de la producción, significa deslocalización. ¿Por qué? Porque hemos entendido que el proceso de mayor competitividad, de mejora de la producción, de mejora de la calidad, está asociado a la externalización de ciertas actividades a nivel empresarial. Pero esa externalización normalmente la hemos desarrollado en un lugar concreto. Sin embargo, la globalización no solo es un proceso de externalización, sino también es un proceso de deslocalización física de la actividad productiva. Es decir, nosotros empezamos a ampliar nuestras zonas o lugares donde establecemos nuestras fuentes de suministro o nuestras fuentes de producción en concreto, ¿no? Esto supone este proceso se da porque hemos intentado reducir costes sobre la base de las ventajas comparativas que puedan haber entre distintas economías o distintos países o distintos lugares, ¿no? Por lo tanto, hablamos de cadenas de valor internacionales y hablamos de una mayor integración de las economías nacionales. Esa es una constatación real que debemos hacer si queremos hacer análisis económico, si queremos hacer análisis financiero, si queremos hacer análisis estadístico. Tenemos que constatar que efectivamente no solo se trata de que nos hemos relacionado a nivel mundial a través de espacios físicos con fronteras delimitadas ni nada por el estilo, sino que además ahora la producción, la actividad económica, la inversión, el flujo de capitales, etcétera, 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 todo ese tipo de productos han desbordado completamente las fronteras, han reducido a la mínima expresión las limitantes fronterizas, han convertido el mundo en un mundo mucho más interdependiente, más integrado, etcétera, etcétera, ¿no? Y este proceso ha sido posible porque efectivamente hemos vivido las últimas décadas
un proceso de reducción de las barreras comerciales, de las barreras arancelarias, etcétera, etcétera. A ello ha ido acompañado de avances en la tecnología de la información y la comunicación, la disminución de los transportes, ¿no? El abaratamiento del transporte ha sido brutal, sobre todo a nivel marítimo, ¿no? Y la facilidad de los flujos del capital, no solo a través de las fronteras, sino que además hay un proceso de desintermediación financiera que está abaratando los costes de las inversiones y de los préstamos, ¿no? Es lo que llamamos las fintech. Son las que han empezado ese proceso de desintermediación financiera. Como este no es un tema de desintermediación financiera o solamente como un apartado, os diré que las grandes capitales del mercado formal, que le llamamos entre comillas, ¿no? Han tenido que incorporarse a la dinámica de las fintechs en concreto, ¿no? Entonces, muchos bancos han formado sus propias fintechs con figuras como Yape, en el caso de Slim, etcétera, 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 ¿no? Hay Gizum, en el caso español, ¿no? Todo ese tipo de cosas son formas, intentos de querer participar de ese proceso de desintermediación financiera de parte de lo que llamamos a los mercados de capitales formales, en concreto. Este proceso de globalización ha supuesto, por un lado, la descentralización de la producción y la fragmentación de esta, ¿no? Por lo tanto, parte de sus procesos de producción se realizan en distintas partes del mundo, y esa es una de las cosas que Trump no entiende, por ejemplo, en el caso norteamericano. Cuántas veces los de la manzanita han ido a explicarle que para poder fabricar un equipo en Estados Unidos necesitan equipos que vienen de China, que vienen de Taiwán, que vienen de muchos países asiáticos, ¿no? Y que no es posible montar un equipo exclusivamente con equipamiento norteamericano, ¿no? En concreto. Entonces, eso es lo que no entiende este señor respecto a estos problemas relacionados con la globalización, ¿no? Otro elemento importante también que caracteriza la globalización ha sido el flujo de factores de producción, es decir, los procesos de transferencia de capital, tecnología y conocimientos a través de las fronteras internacionales ha permitido operar a las empresas de manera más eficiente y competitiva, ¿no? Y ganar competitividad. ¿Qué más tenemos? La reducción de los costes y el aumento de la competitividad, porque se ha buscado la colocación de los centros de producción en lugares estratégicos de manera que puedan suministrar a todo el mundo, ¿no? En concreto. Y finalmente tenemos los cambios en la dinámica productiva debido a la posibilidad de fragmentar procesos productivos y gestionar operaciones complejas a distancias, impulsando la globalización productiva. Este último es fundamental, los cambios en la dinámica productiva, porque permite, ¿no?, modificar incluso el giro de una empresa, ¿no? Me refiero al tipo de productos que fabrica una empresa que pueden modificarse con este tipo de proceso de globalización, ¿no? ¿Por qué? Porque el producto final, ¿no?, depende de muchos otros factores que vienen de distintos sitios y puedes tú modificar si el patrón de consumo cambia de manera significativa y tu producto ya no es demandado, puedes cambiar a otro tipo de producto sin que ello suponga una catástrofe para la empresa, ¿no?, en concreto. De la manera tradicional, la empresa tenía todo el proceso, todos los medios de producción asentados en un lugar y, por lo tanto, modificar la producción de un determinado bien suponía un coste muy alto. Ahora eso se ha abaratado, es parte ya de un proceso más aceptable y asequible y tolerable, ¿no? A todo este proceso de globalización y desglobalización
El proceso de desglobalización, por el contrario, es un proceso lento. Es un proceso lento, ¿no? Pero tiene una característica. Cuando hablamos, muchos teóricos hablan de desglobalización como un proceso en el que dicen, ha muerto la globalización. Y es porque no entienden lo que hay detrás de la globalización. No es posible anular la globalización. Es decir, esa interdependencia que se ha montado a nivel mundial de las últimas 5 décadas, no puede cambiarse, no va a poder modificarse, no va a poder modificarse, es más exacto el término, no va a poder modificarse, eso va a seguir existiendo. Y lo que está pasando es que ese proceso de globalización que hemos desarrollado nosotros con bienes físicos, porque eso es lo que ha pasado, ¿no? Producción de bienes físicos que se han deslocalizado, se han ubicado en lugares distintos. Ahora hablamos ya no solo de de, de globalización de bienes físicos, hablamos de desglobalización de bienes intangibles, ¿no? De bienes intangibles. Y este proceso de desglobalización que le llaman se está orientando a este campo que es los negocios de tipo con bienes y servicios de tipo intangible. A esa es se está encaminando. O sea, en apariencia pareciera que la globalización se desinfla, ¿no? Se empieza a mostrar agotamiento, ¿no? Pero el siguiente salto, que se le ha denominado desglobalización, no es otra cosa que un proceso de globalización, por el contrario, de, de la actividad en bienes, no en bienes, sino en servicios, ¿no? Intangibles, ¿no? Bienes intangibles. Esa es la orientación básica de lo que llamamos desglobalización. Eh, ¿Qué más tenemos? A todo esto, a todo este aspecto que hemos mencionado, se añade lo que se conoce como la generalización de la tecnología. El uso generalizado de la tecnología es un factor importante. En ese sentido, el efecto positivo que tuvo el COVID-19 ha sido obligarnos a todos los segmentos de la sociedad, a participar de ese proceso generalizado de uso de la tecnología, ¿no? Hemos pasado de la transición, hemos pasado de la gestión administrativa manual a la gestión administrativa inteligente, hemos pasado de la falta de conexión entre las empresas a la interconexión entre las empresas, al aumento del conocimiento y al crecimiento exponencial de los stocks de datos generados por las empresas de forma automática. Datos que pueden ser sustitutivos de los que ya hay o complementarios de los que hay, ¿no? Lo que plantea la necesidad de revisar la lógica y la práctica de la gestión empresarial actual y la arquitectura y organización en la que se sustenta. Supone estos cambios en el contexto, suponen un cambio en la forma de llevar adelante la gestión empresarial, supone estos cambios que acabo de mencionar, un cambio en la arquitectura y organización de la empresa como tal. Por ejemplo, hoy en día, si queremos actualizar la maquinaria industrial, no necesitamos llamar al técnico de antes que venía con su caja de herramientas, su camioneta y llegaba a la empresa y se ponía a desmontar el equipo, ¿no? Hoy, la actualización basta con descargar una aplicación. No hay necesidad de reemplazar el equipo, simplemente actualizarlo. ¿Qué más podemos compartir? Hacer lo que se llama estudios en paralelo.
que significa que podemos compartir equipos, ¿no? Conjuntos de ordenadores que pueden compartir a través de la nube. Eso no era posible. ¿Por qué? Porque hay determinados tipos de análisis que necesitan una capacidad de memoria muy grande, ¿no? Muy grande. Por ejemplo, para Big Data, ¿no? Para Big Data, para trabajar con datos de Big Data, necesitamos al menos un equipo, o sea, un ordenador o una computadora, como lo llamáis vosotros, ¿no? Necesitamos que tenga una memoria RAM aproximadamente de 125 gigas. Miento, sí, 125 gigas. Y estamos avanzando ya que cada vez más se va a necesitar incluso 1 tera de memoria RAM, para poder operar con cierta holgura, ¿no? Este tipo de datos. Recuerden que cuando hablamos de Big Data estamos hablando de millones y millones y millones de datos, ¿no? Entonces, en un contexto como ese, eso es lo que hay, ¿no? Otro aspecto importante también a considerar en la situación actual es, por ejemplo, la ampliación del transporte y la distribución de carga, ¿no? Antes, tradicionalmente, cuando nosotros importábamos o exportábamos, contratábamos una línea naviera, ¿no? Para que transporte toda la carga. Ahora no. Ahora lo que hacemos es contratamos contenedores, incluso contenedores por tamaños, contenedores por espacios, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está cambiando todo. Esos son cambios que hay a nivel mundial. Por lo tanto, y los transportes ya no se hacen como antes, ¿no? Cargas todo lo que tenías que cargar en un barco y eso iba directamente a la zona donde se estaba, al destino final. Ahora no pasa eso, ¿no? Se contrata una empresa que lleva a una parte, de esa parte se vuelve a montar, se lleva a otra parte, hasta que llega al destino, ¿no? En concreto. El reto en este campo es el problema del tiempo. Cuanto menos tiempo tardes en hacer llegar la mercancía de un punto a otro, los costes serán mucho más baratos, en concreto. A nivel financiero, ¿qué está pasando? A nivel financiero tenemos dos cosas. En primer lugar, el mercado de capitales se amplía cada vez más, ¿no? El mercado de capitales cada vez más se amplía. Si ustedes revisan los datos sobre la disponibilidad y el flujo de capital que hubo en las décadas pasadas con las que hay actualmente, el volumen es monstruosamente grande, ¿no? Monstruosamente grande. Es más, hay un elemento importante que está funcionando a nivel del financiero y es la presencia de inversores directos en ciertas actividades productivas, ¿no? En concreto. Y esto es lo que hemos llamado las fintech, que empiezan a tener relevancia, que al principio no la tenían, y empiezan a tener relevancia. Si a ello le sumamos el hecho de los Bitcoin, que son elementos que fundamentalmente no hay, están jugando un papel de dinamización del mercado de capitales en concreto. Incluso tienen roles importantes en mercados como por ejemplo el mercado de los tipos de cambio, en los mercados de cereales, en los mercados de petróleo, en los mercados del gas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el problema con las Bitcoin es que como no hay un acuerdo a nivel internacional, cada país o cada región genera sus propios Bitcoin. Y los Bitcoin pueden, si no tienen una regulación específica garantizada por alguna institución como un banco central, una reserva federal, etcétera, tiene riesgos muy altos, ¿no? En concreto. Por eso los beneficios son también muy altos, porque el riesgo es muy alto, ¿no? Puedes perder todo lo que tienes ahí. ¿Cuál es el problema con todo esto que hemos dicho?
que el comercio de las ideas, ¿no?, del conocimiento, de la inteligencia, queda al margen de las estadísticas oficiales, ¿no? Queda al margen de las estadísticas oficiales. Entonces, si tú miras los estados financieros, por ejemplo, de Apple, no corresponde con el precio que tiene en bolsa. No corresponde. ¿Por qué? Porque todavía la contabilidad, o sea, los famosos libros financieros, están registrando las operaciones de aquellos bienes y servicios que son tangibles. Y todo lo que es intangible, como por ejemplo los datos, la interacción, el conocimiento, la explotación del conocimiento, etcétera, etcétera, no están incluidos, no están valorizados y como tal no figuran en las cuentas contables de las empresas. Por eso la discrepancia que hay entre los activos de una empresa en el mercado y los activos que están registrados en sus contabilidades. Un problema interesante que surge aquí es que los activos intangibles no son fácilmente controlables, ¿no? ¿Cómo controlas la capacidad y habilidad que tiene un ingeniero o un economista, un auditor o un financiero, ¿no? ¿Cómo controlas eso? ¿Cómo le aplicas un arancel, por decirlo así? ¿No? Es imposible, ¿no? ¿No? A un ordenador le puedes poner un arancel, pero a tu capacidad, a tu inteligencia, no le puedes poner un arancel. O sea, no existe, eso sería de locos. No es posible, ¿no? Entonces, y eso es lo que está pasando, ¿no?, en concreto. Entonces, por lo tanto, es difícil supervisar este nuevo mundo que está apareciendo relacionado con los bienes intangibles, en concreto, y los servicios intangibles. ¿Cuál es el resultado de esto? Estos cambios, que no solo son del entorno o el contexto, ¿no?, en el que operan las empresas, además de ser complejos, hacen que los negocios también sean complejos y que muchos ejecutivos sean incapaces de interpretar lo que está pasando, ¿no? Esto ha supuesto un cambio en el paradigma empresarial. Las viejas ideas, la intuición, ¿cuántos de vosotros, si sois hijos de empresarios, hijos de gente que tiene negocio, cuántas veces habéis llevado ideas nuevas a vuestra empresa de vuestro padre y vuestro padre ha dicho, no, eso no podemos hacer, porque lo que yo hago, eso ya funciona? Esa es la famosa frase que usan los padres, ¿no? No, lo que yo hago, las decisiones que tomo, la forma como gestiono mi empresa, eso funciona. Entonces, lo que tú traes no sabemos si funciona o no, ¿no?, en concreto. Y en el fondo es el debate en si el cambio en el paradigma empresarial se consolida o no se consolida, ¿no? Este cambio en el paradigma empresarial no solo afecta a la estructura jerárquica y la funcionalidad de las empresas. La idea es, este nuevo contexto favorece el desarrollo de un ecosistema empresarial basado en las relaciones y en la flexibilidad. Tenemos que dejar de lado las formas de organización de la empresa con departamentos estancos, con departamentos desconectados que solo se unen cuando se necesitan, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que romper con eso. Ese sistema es un sistema que no permite aprovecharse de las oportunidades de mercado
ni tampoco mejorar la competitividad de forma permanente y sostenida en el tiempo. Te puede permitir, cuando permites que haya algún tipo de interrelación, te permite competir en ese momento, pero no mantenerlo a lo largo del tiempo, ¿no? La idea es que debemos explotar de forma generalizada los recursos intangibles, es decir, la inteligencia, Big Data, la interacción, la creatividad colectiva. Todos esos factores son los que deben desarrollarse en este tiempo. Estos aspectos van a incidir en la dinámica de las economías nacionales también, ¿no? ¿Por qué? Porque es evidente que el proceso de la transformación o del paso que estamos haciendo de una actividad basada en bienes físicos a una actividad basada en bienes intangibles hacen que elementos económicos o indicadores económicos no puedan ser controlados, como por ejemplo la inflación, ¿no? Esta no podrá ser controlada ni por los bancos centrales, porque como no tienen control sobre la actividad no tangible, entonces no tienen forma de controlar el crecimiento de precios, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que avanzar a mejorar en las cadenas de valor y también en las cadenas de suministro. Tanto las cadenas de valor como las cadenas de suministro pueden ser rotas, como ha ocurrido con el COVID. En la época del COVID ha habido un proceso por el que las cadenas de suministro se rompieron y ha costado años recuperar los niveles estándar que teníamos previo a la pandemia, ¿no? Y eso suponen costes muy altos, ¿no? Costes muy altos desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero. Por lo tanto, en el mundo de hoy, la tarea principal es la búsqueda de talento, ya no solo en los espacios relacionados eh, con, con el lugar donde están ubicadas las empresas, sino en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, esa es la situación, ese es el contexto en el que nosotros nos desarrollamos, ¿no? Pero a pesar de estos cambios significativos que hemos descrito, ¿no? Tanto en la organización como en las relaciones productivas, en las formas de consumo, etcétera, la toma de decisiones y la organización de la producción siguen al margen de la explotación del conocimiento y las grandes cantidades de datos recolectadas por las empresas. Este tipo de concepción, esta forma, este punto de vista, se basa en la premisa de que los objetivos, de que los únicos que tienen capacidades y conocimientos para tomar decisiones son los ejecutivos de las empresas. Es decir, un grupo, lo que hoy llamáis los CEOs y todo eso, son los únicos que tienen esa capacidad para poder tomar decisiones sobre la empresa, ya sean operaciones estratégicas, ya sean operaciones tácticas, ya sean operaciones operativas, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, la estructura que sigue manteniendo, a pesar de todo esto que he mencionado, de estos cambios significativos que hay en la dinámica del mundo y de la economía, la forma de organización de las empresas sigue siendo vertical, ¿no? Sigue siendo vertical. Aquí creo que tengo la... ¿Dónde está? A ver. Ahí está. Esta es la forma tradicional de estructura empresarial que tenemos actualmente, ¿no?
donde, como he dicho, es funcional, estanca. Es decir, no hay interrelación entre los distintos departamentos. Cada uno desarrolla su propia dinámica, su propia actividad, etcétera, etcétera, y tiene esa estructura piramidal, ¿no? Y la concepción que hay detrás de eso, no se puede compartir la información. Solo comparten la información los altos ejecutivos, el staff, que le llaman en algunos sitios, son los únicos que pueden compartir información, y es más, incluso la gerencia general no comparte información con parte de su staff, ¿no? En concreto. Entonces, esto es la forma de organización tradicional que ha habido y que tiene, ¿no? Por lo tanto, la cuestión, no, la cuestión es que normalmente nos preguntan, ¿no? Nos preguntan y nos dicen, ¿funciona esta forma de organización? ¿No? ¿Funciona esta forma de organización? Que está basada, repito, en la funcionalidad y en la verticalidad de las decisiones. Esta forma, te dicen, funciona. Efectivamente, sigue funcionando todavía, ¿no? Con una superestructura por encima, ajena a la dinámica interna de un conjunto de tecnologías, ¿no? Y la pregunta que debemos hacernos ahí, ¿pero funciona bien? ¿Es sostenible en el tiempo? ¿Funciona en la era creciente de la digitalización actual? Y cuando hablamos de funciona, si funciona eficientemente, porque puede funcionar, no digo que no, pero funciona eficientemente, es capaz de identificar las oportunidades de mercado, es capaz de obtener un sistema financiero o un respaldo y hacer apalancamiento financiero, puede, no puede, puede generar elementos que le permitan hacer ese apalancamiento financiero y poder crecer como empresa. Son preguntas que deberíamos formularnos. Y esas preguntas están relacionadas con lo que se llama la transformación digital, ¿no? Para responder a preguntas como esa es la integración de la tecnología en las áreas y tareas de la empresa. No es el uso de la tecnología, simplemente, que eso es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Ah, yo necesito una tecnología para que, a ver, para que me haga un KPI y me haga KPIs para poder tomar decisiones. ¿Quién hace eso? ¿El CEO o el ejecutivo? Y se acabó. Y el resto no participa. Yo he encontrado casos incluso en entrevistas personales donde personal del mando medio no tenía claro cuáles eran los objetivos de la empresa, a dónde quería llegar la empresa, qué planes tenía a futuro la empresa. No tenían ni idea, no tenían ni idea. Entonces, eso es, en el mundo de hoy, eso es negativo, eso es dañino, ¿no? En concreto. Entonces, se trata de integrar la tecnología en la dinámica, en las tareas, en las decisiones, en todo el proceso, de manera tal que integre al conjunto de elementos que participan en esa empresa, en esa actividad. Por lo tanto, cuando hablamos de responder a estas preguntas, tenemos que tener en cuenta esa perspectiva, ¿de acuerdo? Esa perspectiva. Eso supone un cambio cultural fundamental en el pensamiento empresarial. Nuestros ejecutivos son reacios a cualquier cambio y sobre todo a cualquier pérdida de poder, ¿no? Sobre todo cuando eres un ejecutivo que tienes carencias, ¿no? Cuando eres un ejecutivo que tiene carencias, la mejor manera de seguir controlando la empresa es no soltar información, no compartir la información, no distribuir la información. Y eso es una realidad, ¿no? En concreto.
es una realidad. Por lo tanto, hay necesidad de un cambio cultural también en términos empresariales para poder asumir la tarea de cambiar la arquitectura, el funcionamiento y las formas de toma de decisiones en una empresa. Enfrentar estos retos implica, en primer lugar, identificar las nuevas formas de interacción que hay entre los distintos estamentos que participan en la actividad empresarial. Por ejemplo, esa interacción puede permitir una mejor operativa y gestión de los cambios. Puede permitir una mejor gestión de la volatilidad. Puede permitir una mejor gestión de la incertidumbre. Y todo eso fundamentado en elementos como son el conocimiento y los datos. Tenemos que hacer que los datos hablen, nos digan qué está pasando. Es verdad que en el caso de los datos tenemos algunas dificultades todavía técnicas, porque la gran mayoría de datos que se recolectan son lo que llamamos datos no estructurados, ¿no? Hay muy pocos datos estructurados, ¿no? Para poneros un ejemplo, un dato estructurado es un dato que está organizado como una hoja de Excel. Identificas claramente las filas, identificas claramente las columnas, etc. Un dato no estructurado, por ejemplo, es un vídeo, ¿no? Un vídeo es un dato no estructurado, ¿no? Un email es un dato semiestructurado, tiene una parte estructurada, pero hay otra parte que no es estructurada, que es el texto en concreto, ¿no? Todavía no hemos logrado desarrollar ni siquiera inteligencia artificial es capaz de interpretar un párrafo, ¿no? Porque un párrafo tiene no solo contenido, también tiene sentido, orientación. Por lo tanto, ese aspecto de la orientación, del sentido de la frase, ¿no? Todavía ni inteligencia artificial ni ninguno de los aparatos desarrollados hasta ahora ha sido capaz de identificar. Lo que sí es capaz es de descomponer el contenido, ¿no? En concreto, y decirnos algo sobre ese contenido, pero no sobre la intención que está detrás. En eso nos diferenciamos de las máquinas, ¿no? En concreto. Otro aspecto que tenemos que identificar es el problema de las bases para el desarrollo de una arquitectura y gestión basada en la inteligencia, el conocimiento y los datos. Tenemos que tener en cuenta la interacción, el aprendizaje interactivo, la colaboración distribuida, la valoración del conocimiento de todos los trabajadores implicados en la empresa, las nuevas formas de interacción con los consumidores. Los consumidores ya no son pasivos, como nos decía la teoría clásica, ¿no? Donde cada consumidor era independiente uno de otro. Eso es falso, ¿no? En el mundo de hoy es falso. Lo primero que hacemos, si queremos comprar algo, vamos a Dios Google y vamos y le preguntamos, oye, voy a comprarme un coche. Muy bien. ¿Qué marca me sugerís? Y te sale N. Información, interacción, N. Te sale y te dicen, en coche tal, mira, en este hay este tipo de problemas, y te enteras de todo. Entonces, ya no somos consumidores clásicos donde no teníamos esa información. Ahora lo tenemos y hay que tenerlo en cuenta. Los consumidores han dejado de ser fieles a las marcas, aunque las marcas digan que sí, fieles a las marcas, ¿no? Entonces, ustedes me dirán, pero los adolescentes sí lo siguen siendo. Efectivamente, los adolescentes siguen siendo, porque hay un problema de espejo comparativo que se le llama, ¿no? Yo me comparo con mi par, con mi compañero, y trato de sobresalir sobre esa base, ¿no? Y eso hace que
marcas como Nike y esas cosas tengan predominancia todavía. Pero en esencia, ese proceso está cada vez desapareciendo, ¿no? Lo que interesa ahora es unas zapatillas que estén tuneadas, ¿no? Que estén tuneadas a mi gusto, a lo que yo quiero, ¿no? Quiero un coche que esté tuneado, etcétera, y que me guste a mi coche, etcétera. Un reloj que esté tuneado para que yo pueda ver lo que necesito o lo que me gusta, ¿no? Eso es en concreto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que están. ¿Cuál ha sido la respuesta a este cambio en la teoría económica? La respuesta a este cambio ha sido la configuración de una alternativa en términos arquitectónicos y organizacionales y de gestión empresarial basado en la inteligencia, el conocimiento y los datos con factores productivos intangibles o tangibles, ¿no? Y a esta línea o a esta línea de pensamiento, ¿no?, se le conocía como Business Intelligence en concreto, ¿no? Business Intelligence, ¿no? Este término fue utilizado por primera vez en el siglo XIX por Richard Miller y luego en el siglo XX por Hans Peter, que definieron Business Intelligence como un sistema con capacidad de comprender las interrelaciones de los hechos presentados, de manera que te oriente a alcanzar las metas y los objetivos que te has planteado. Por lo tanto, es una visión que tiene como principal característica el cambio de las formas organizativas, de las tareas, de la dinámica interna de las empresas. Esta percepción fue desarrollada después por Dresner, eso ya en el siglo XX, también en el 89 para ser exacto, en 1989, y lo definió como un conjunto de conceptos, estructuras y métodos para mejorar la toma de decisiones. Por último, tenemos una última versión de lo que es Business Intelligence, definido por Peñalosa y Vargas en el 2017, ¿no?, que lo conceptualizan como una forma de organización de la arquitectura empresarial y reglas de decisión basadas en la explotación del conocimiento, los datos y la inteligencia artificial, ¿no? Sin embargo, en la vida real o en la vida práctica, en el contexto actual, la irrupción de la digitalización, la innovación tecnológica, etcétera, etcétera, ha dado lugar a un concepto instrumental de Business Intelligence. Es decir, un concepto que se refleja en lo siguiente. Por ejemplo, nos dicen un proceso de recopilación y análisis y transformación de datos en información valiosa para la toma de decisiones empresariales. Esa es una de las definiciones que hay. Repito, desde el punto de vista instrumental, basado fundamentalmente o desarrollado fundamentalmente por los gurús de la informática, ¿no?, de la informática. Desarrollo de tecnologías orientadas a cumplir con todas las regulaciones, la competitividad, la satisfacción, etc. O conjunto de metodologías y capacidades enfocadas al manejo de la información. Y por último, conjunto de herramientas tecnológicas externas a la dinámica de la empresa que se adaptan a las circunstancias a las que vive esta. En términos generales, lo que se ha intentado hacer es generar una especie de espacio tecnológico independiente de la dinámica propia de la empresa, de manera tal que sea usuario de ese servicio, ¿no?, y no integrarla, incorporarla, meterla dentro de la empresa como parte de ella, ¿no?, que fluya dentro de ella, se convierta, como quien dice, en lo que tenemos nosotros, nuestro sistema circulatorio, ¿no?, haciendo un símil con el ser humano,
en que se convierta en un sistema circulatorio de la empresa. No se ha logrado eso, ¿no? Siempre sigue siendo externo, fuera, ¿no? No hay una cosa interna. Sandra, ¿cómo voy con la hora? Sandra. Hola, Bueno, buenos días, profesor. Soy Carlita Ordóñez. Sí, Carlita. todavía le podemos dar unos minutos más para que pueda concluir con la exposición. Vale, voy a rematar la idea, ¿no? Entonces, Sí, claro. en concreto lo que hay es esto, ¿no? Este tipo de definición. Y creemos que en términos de lo que ustedes han estudiado en microeconomía, por ejemplo, las funciones de producción que ustedes han estudiado han sido funciones de producción donde el capital se refería al capital físico, el trabajo se refería a la mano de obra física, etcétera, ¿no? Y creemos que eso debe cambiar en concreto. ¿Cuál es nuestra opción? Nuestra opción es esta nueva manera de organizar la producción. Es un sistema en el que todo está integrado, no hay ningún tipo de barreras, y es más, cada departamento, o más que departamentos, cada equipo son equipos multidisciplinares. No son equipos disciplinares, son multidisciplinares. Por lo tanto, la comunicación, tanto del equipo de comunicación como el equipo de marketing, la de tecnología, la de logística, etcétera, la captadores de talentos, la de creatividad, etcétera, todos esos equipos son multidisciplinares. Es decir, no puede haber un equipo donde solo hayan, por ejemplo, marqueteros en el caso de marketing. Tiene que haber otro tipo de gente que vea con otros ojos los problemas. Si no, eso no funciona. ¿Por qué? Porque si todos los del equipo de marketing son marqueteros, todos van a mirar con la misma mirada el problema. Y no va a haber ninguna disidencia en ese sentido. Y de lo que se trata es justamente de eso, de que hayan disidencias, de que hayan discrepancias, para encontrar y conocer de mejor manera los comportamientos, las dinámicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un modelo que nosotros proponemos, que yo lo propongo, esto es parte de una elaboración que hicimos en el 2015 o 17, creo, no recuerdo exactamente, pero es un modelo que presentamos donde la interacción múltiple es vital y donde la tecnología, lo que hacen por ejemplo, las TICs, serían como el sistema circulatorio, donde todos los elementos que participan de la empresa tienen acceso a toda la información y participan y aportan al desarrollo y a la dinámica y mejora de la empresa, ¿no? Y a la captación de oportunidades en concreto. Resumiendo, considero que a lo largo de la historia, lo que se ha hecho es, de las últimas décadas, es tergiversar el concepto de business intelligence para convertirlo en, en un elemento externo a la dinámica y funcionamiento y organización de la producción, ¿no? Y eso es un elemento que ha venido acompañado fundamentalmente por la fuerte presencia del pensamiento computacional en la actividad empresarial, en la actividad financiera, en la actividad económica en general, ¿no? Por lo tanto, las estrategias de adaptación implementadas por las empresas basadas en el esquema tradicional, desde mi punto de vista, no son sostenibles y no tienen futuro, ¿no? Eso más tarde o más temprano va a colapsar, ¿no? Y es verdad, va a haber una clara resistencia de parte de los ejecutivos a descentralizar decisiones y ese tipo de cosas. La capacidad de cambio y flexibilidad de las empresas difícilmente podrá cambiar si persistimos en el enfoque técnico-instrumental de los negocios o de la actividad productiva. Por lo tanto, la supervivencia de cualquier empresa estará ligada a la capacidad para captar inteligencia y experiencia. A medida que seamos capaces de captar inteligencia, por ejemplo, la inteligencia colectiva, y aprovechar y hacer rentable
la inteligencia colectiva de nuestros trabajadores, por ejemplo, ¿no? A mejorar los sistemas de gestión de manera que éstas sean gestiones descentralizadas, horizontales, ¿no? Mayor será la posibilidad de que la empresa sea sostenible en el tiempo y pueda enfrentar los nuevos retos que se va planteando a medida que va cambiando el mundo actual. Por lo tanto, la arquitectura empresarial del siglo XXI no puede ser la forma vertical, sino tiene que ser de forma horizontal, en el que tenga en cuenta las interrelaciones, la creatividad, articular equipos de analistas, impulsar y canalizar la transformación e ir formando de manera continua a los trabajadores implicados en esa forma de organización nueva de la empresa. Y eso va no solo para la actividad productiva, sino también para la actividad financiera, ¿no? En la actividad financiera también tenemos departamentos estancos, la competitividad que se genera entre incluso trabajadores, ¿no? No lleva a una mejora en la productividad y el rendimiento. En el corto plazo puede tener muchos éxitos, pero en el mediano y largo plazo la posibilidad de que esa empresa tenga continuidad también está en cuestión, ¿no? Bueno, gracias por haberme escuchado y espero que les sea de utilidad lo que les he contado, y si hay preguntas estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Juan Luis. En este momento abrimos el espacio para poder responder a todas sus preguntas en la sección Q&A, en el casillero de preguntas y respuestas, o si gustan en el chat. De repente, a manera de cierre, Juan Luis, ¿podríamos hacer una reflexión final? Vale. Bueno, hablar de empresa y sobre todo hablar de la nueva empresa, de las nuevas formas de organización de la empresa, es una de las cuestiones más complejas que podéis encontrar, ¿no? Porque ahí está involucrado costumbres, hábitos, formas culturales de pensar, formas de pensamiento propio, etcétera, etcétera, ¿no? Y en eso radica la dificultad, ¿no? Tenemos que aprender a desprendernos de eso, y la única manera de desprendernos de eso es que las nuevas generaciones de estudiantes aprendan a avanzar no solo a cómo organizar la actividad productiva, sino a cómo hacer que esa actividad productiva mejore también la calidad de los elementos que participan en la empresa, ¿no? Porque no se trata solo de extraer excedentes, sino de cómo repartimos ese excedente de manera tal que hayan estímulos. Recuerden que nosotros somos personas que funcionamos por estímulos, ¿no? Los estímulos son ventajas que nos establecen, ya sean materiales, económicas, que nos establecen y genera que nuestro talento se desarrolle también, ¿no? También hay un elemento importante final que es el reconocimiento social. Es otro aspecto importante que está presente en el mundo de hoy a través de las redes sociales, ¿no? La gente quiere reconocimiento social, busca reconocimiento social, por eso vais a ver que alguna gente hace barbaridades en las redes sociales, con la intención de llamar la atención y buscar reconocimiento social, ¿no? Entonces creo que el mundo que se nos avecina es un mundo donde lo que vamos a tener cada vez más con la inteligencia artificial, muchas cosas que pueden ser sustituidas, y por lo tanto las cosas que no podrán ser sustituidas dependerán de los conocimientos que tengamos, de las capacidades que hayamos desarrollado y de las competencias que hayamos desarrollado, ¿no? Tenéis que ser personas reflexivas, tenéis que ser personas que seáis capaces de poner en tela de juicio todas las cosas. Vivimos un mundo en donde las cosas se han puesto en tela de juicio. Ya no hay el statu quo de antes.
el statu quo, donde decíamos, no, los cambios se van a producir dentro de 20 años, 15 años, 30 años. Ya no, eso ya ha pasado, ha cambiado eso de ahí. Los cambios son cambios en corto plazo. Y si hablamos de tecnología, los cambios son cada vez más cortos, más cortos. Y esos cambios solo van a ser posibles que nosotros estemos a la altura de esos cambios si nosotros también cambiamos, si nosotros también modificamos nuestra forma de ver la vida, de ver las personas, de ver la sociedad, de ver la actividad productiva, de ver la dinámica de tu país, de ver la economía, de ver ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que una forma de organización distinta puede ayudar mucho a modificar esos patrones de corrupción que hay a nivel empresarial, relacionados con las entidades públicas, etcétera, etcétera. Puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que supone un tipo de organización de este tipo que sugerimos nosotros es una organización muy transparente. Y esa transparencia evita los problemas de corrupción en concreto, ¿no? Entonces, os llamo a la reflexión, a pensar que ya estimularos, motivaros vosotros mismos a ser cada vez mejores estudiantes, a ser mejores profesionales, a guardar lo que llamamos la ética como principio básico en la vida y en la actividad, ¿no? No es fácil, no es sencillo, no digo que sea sencillo, es complicado, pero sois vosotros el futuro. Vosotros vais a dirigir el país, vosotros vais a dirigir el mundo en el futuro. Y como tales, tenéis que tener las ideas claras de lo que hay que hacer para el futuro, no para un grupo de personas, sino para el conjunto de la sociedad. Gracias por haberme oído y haber escuchado mis propias reflexiones. No, excelente, Juan Luis, tus reflexiones. La tecnología ya no es el futuro, es el presente, poderla involucrar en todos nuestros procesos y hacer unas finanzas ordenadas dentro de una empresa que nos van a generar mayor productividad y que la empresa en sí o la organización pueda ir creciendo de manera sostenida es sumamente importante en estos tiempos. Te agradecemos muchísimo por tu exposición súper clara. Estoy segura que nos llevamos o nos quedamos con algunas inquietudes quizás, pero hay que seguir eh, trabajando en estos temas, estudiándoles, escuchando este tipo de conferencias para poder tener más claridad. Así que te agradecemos muchísimo por esta exposición y presentación, Juan Luis. Invitamos también a todos nuestros asistentes para que conozcan más de nuestra maestría en finanzas, para que puedan de repente profundizar y seguir investigando más sobre estos temas. Tenemos expositores como Juan Luis y como muchos más de acá de Perú y también del extranjero. Así que, bueno, es un programa bastante completo. Lo pueden ver en nuestra web de www.esam.edu.pe. Muchísimas gracias nuevamente a todos por su presencia. Juan Luis, nuevamente un abrazo y un saludo desde Perú. Muchísimas gracias a vosotros también y gracias por la invitación. Espero haber aportado un granito de arena para que podáis reflexionar y seguir un camino nuevo que es muy necesario en estos momentos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, adiós. Hasta pronto.